Muy buenos días. Es para mí un placer ahora sí que presentar a quienes me acompañan, el doctor Enrique Clériga, el doctor Jesús Bustamante, neurocirujanos de esta institución, que nos van a acompañar en esta plática. Quisiera agradecer la asistencia de todos los presentes en este auditorio y también a todos aquellos que a través de las redes sociales se están conectando y están presenciando el Neurotalk del día de hoy. Yo soy Gerardo Zambito, también soy neurocirujano de esta institución y vamos a iniciar hoy con el Neurotalk que se llama Rompiendo las barreras del dolor. Y en esta charla vamos a hablar un poco sobre lo que es el dolor de espalda, ¿sí? Y aunque la espalda va ahora sí que desde los hombros hasta el pliegue glúteo y puede doler desde arriba hasta abajo, el sitio que con mayor frecuencia se ve afectado por el dolor es la espalda baja, esto es abajo de las costillas y hasta el pliegue glúteo, esto es la espalda baja, la región lumbar. Se calcula que en el mundo, en cualquier momento, la prevalencia es alrededor del 7%, un poco más. Esto es más o menos 540 millones de seres humanos ahorita tienen dolor de espalda baja en todo el mundo, ¿sí? Prácticamente al 80% de los adultos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir de la famosa lumbalgia. Y es una causa frecuente, si no es que de las más importantes, de incapacidad laboral a nivel mundial. Se calcula en los Estados Unidos que el costo de este tipo de dolor es alrededor de los 100,000 millones de dólares al año entre pérdidas laborales más el costo del tratamiento. Este dolor puede originarse en varias estructuras de la espalda, ya sea los músculos, los ligamentos, las articulaciones que están en la espalda, además de que el disco entre las vértebras puede también ser la causa de este dolor. Entre las causas más comunes. Sin embargo, también hay causas más serias como son el cáncer, las fracturas, las infecciones. Y en esta charla vamos a ir viendo algunas de las causas más comunes, cómo es que se estudian, cómo es que hay que tratarlos y la importancia de la educación de los pacientes en estas situaciones. Quisiera agregar que los pacientes que tienen alguna otra enfermedad, como por ejemplo asma o que tienen sobrepeso o que tienen diabetes, suelen referir con mayor frecuencia este tipo de problemas. Ahora, me gustaría mucho preguntarle al doctor Bustamante, habitualmente un paciente que acude con dolor de este tipo, ¿cuáles son las quejas, cuáles son los síntomas que trae el paciente? ¿Cómo llega a consulta? Bueno, buenos días. Primero quisiera manifestar mi gratitud por la invitación. No creo ser merecedor de tal distinción, sin embargo aprovecho el canal y por el placer de estar con ustedes aquí. Y bueno, las principales quejas es pues, pacientes jóvenes o arriba de 65 años, es un dolor de espalda. Habitualmente se puede referir el dolor de espalda con irradiación a glúteos, ocasionalmente a la parte lateral de los muslos y eventualmente llegan a tener una irradiación o migración del dolor hacia alguna de las piernas. Nosotros cuando escuchamos la historia clínica aunada a la exploración física, pues estamos sospechando en dónde podemos encontrar el dolor, si se trata de un dolor que llamamos de origen discogénico o de desgaste del disco, es un dolor como el que describí en la primera
parte de mi respuesta. Y cuando tenemos un dolor de tipo radicular o compresión de un nervio, habitualmente es por una extrusión o extrusión del disco, salida del disco que comprime la raíz nerviosa, o formación de una especie de callo cuando hablamos de un complejo disco osteofito y compresión de la raíz nerviosa. Básicamente son las manifestaciones con las que vienen. Puede haber comorbilidades, como usted mencionaba, sobre todo en pacientes que fueron fumadores crónicos, que pueden tener asociación con osteoporosis y tener algún otro tipo de manifestación más importante, secundario a fracturas o fracturas patológicas asociadas a un proceso neoplásico. Gracias. Y antes de continuar, muy importante, les van a dar alguna papeleta en donde el que tenga interés en hacer una pregunta al final la anote, por favor, para que nos las pasen para poder hacer la contestación de sus interrogantes. Doctor Clériga, ¿qué tan importante es el examen físico en los pacientes que tienen dolor de espalda? Bueno, en términos generales es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen no nada más dolor de espalda, sino tiene el dolor se corre hacia la pierna, en un momento dado tiene síntomas de falta de fuerza, es muy importante para tratar de determinar de dónde viene ese dolor. Cuando es dolor de espalda nada más, sin ninguna irradiación, puede ser de alguna utilidad, sobre todo el rango de movimiento de la columna, sin embargo es mucho menos específico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Recordar que estos dolores se pueden presentar en prácticamente todas las edades, sin embargo, el dolor de espalda se hace más frecuente y casi siempre, ahora sí que el primer brote de dolor de espalda bajo se ve entre los 20 y los 40 años de edad. No quiere decir que los adolescentes no puedan presentar dolor de espalda, pero tiende a ser un dolor más típico del adulto. Sí. Otra pregunta que se hace con mucha frecuencia y que también muchas veces los pacientes casi de entrada nos exigen son estudios. No solamente el preguntarle al paciente cómo es su dolor, por dónde se va el dolor y examinar el paciente para orientarnos hacia dónde está la causa del dolor e ir viendo qué tratamiento debe recibir, sino muchos pacientes piden estudios así de entrada. Mi pregunta para los dos es, ¿a todos los pacientes que tienen dolor de espalda bajo hay que pedirles estudios de imagen o estudios de otro tipo de entrada o podemos tratarlos sin necesidad de hacer estudios? Bueno, yo diría, depende de qué tipo de dolor estamos hablando, ¿no? Si es un paciente que llega al departamento de urgencias y es el primer dolor que tiene, le duele la cintura y finalmente no tiene irradiación a ninguna pierna, pues realmente el hacer un estudio no tiene mayor relevancia, se le da tratamiento y habitualmente con eso es suficiente. Si es un paciente que regresa con dolor o tiene dolor crónico, sí es importante por lo menos hacer unas radiografías y ver si no hay alguna alteración en un momento dado. Si además de esto tiene un dolor nosotros llamamos un dolor radicular, es un dolor que se corre, es un dolor de raíz nerviosa que corre hacia la pierna y tiene adormecimiento, ahí es importante hacer un estudio de imagen que nos permita ver si tiene alguna hernia de disco en la región lumbar o si tiene alguna desalineación de la columna, etcétera. Entonces varía de paciente a paciente. Muy bien. ¿Y algún estudio que habría que pedir en estos pacientes? Totalmente de acuerdo con el doctor Clériga. Bueno, habitualmente a nosotros, dependiendo de la valoración, pues pedimos esto que comenta el doctor, que son radiografías dinámicas para ver si está alineada o no la columna o si hay un movimiento o desalineación de una vértebra sobre otra y bueno, una resonancia magnética que nos permite ver finalmente el estado de los discos, el estado del hueso, el estado de las raíces nerviosas y ver si hay alguna patología asociada. Eventualmente estudios de neurofisiología, ¿no? Si tenemos alguna duda
diagnóstica, pero yo lo pondría en último lugar, ¿no? Habitualmente con la exploración física y los dos primeros estudios mencionados tenemos un diagnóstico y podremos normar alguna pacientes. Muy bien. Sí, en efecto, la práctica habitual es que el paciente que llega únicamente con dolor de espalda se examina y no tiene ningún signo de alarma y llega por primera vez, pues se le da tratamiento en base a su historia clínica y al examen físico. El tratamiento normalmente incluye algún antiinflamatorio, relajantes musculares, puede incluir terapia física, puede incluir calor local y ese es parte del tratamiento inicial. Si el paciente pasa el tiempo y sigue con dolor o desarrolla algún otro síntoma, pues es cuando solicitamos los estudios de imagen. Otra situación, ¿qué tan importante es que el paciente se mantenga activo? Tradicionalmente se recomendaba reposo, se ha visto que eso ya no es válido, el reposo prolongado. ¿Qué tan importante en estos pacientes es que se reintegren lo más pronto posible a sus actividades físicas? Bueno, antiguamente los dolores de la espalda, tener hernias de disco, los acostábamos 3 semanas, les poníamos tracción pélvica, con la tracción realmente no ayudaba a gran cosa, lo único que era mantener al paciente en la cama para que no se levantara. Finalmente hubo estudios, uno muy famoso publicado en el New England Journal of Medicine, donde encontró que realmente el reposo prolongado en cama era irrelevante, un reposo de 3 días era más que suficiente. La idea es, bueno, sí debe estar, si tiene dolor y tiene, pues dependiendo de la causa del dolor, evidentemente que si empieza a hacer mucha actividad física, pues el dolor no va a ceder. Entonces nosotros los ponemos en reposo relativo, hacer su vida normal, excepto hacer ejercicio, pues aproximadamente 1 semana y después, según vaya mejorando las molestias, vamos incrementando la actividad física de algo sencillo a algo más complicado. Muy bien. Y tocando algunas de las patologías más comunes que causan dolor de espalda, además de algún mal movimiento, un tirón, una cuestión muscular, están las hernias discales que, como ya mencionaron, pueden comprimir la raíz nerviosa y ocasionar dolor hacia la pierna, hormigueo, falta de fuerza y demás. Pero también la degeneración del disco puede generar dolor de espalda. Esta degeneración del disco puede seguir un curso prolongado, irse deshidratando, ir perdiendo altura y causar cambios inflamatorios en la propia columna, en el hueso. Son cambios que se conocen como cambios tipo Modic. Doctor Bustamante, ¿qué más nos puede agregar acerca del dolor discogénico, por ejemplo? Bueno, a mí me parece que hoy por hoy es de la patología que más observamos en la consulta. Todos estamos viviendo más y todos vamos teniendo deterioro en la columna. Es una enfermedad que podría clasificarse como crónico-degenerativa específica de la columna. Afortunadamente, la evolución de la enfermedad puede irse controlando con ejercicios para fortalecer músculos de espalda baja y ambas extremidades inferiores. Y este ejercicio específico ayuda a retrasar el proceso de la enfermedad. Muy pocos pacientes persisten con este dolor que pudieran llegar a requerir un tratamiento quirúrgico, y las normas actuales son pacientes que tengamos que internar 2 o 3 veces por año durante 2 años continuos para tomar una decisión definitiva desde el punto de vista quirúrgico. Un gran porcentaje, arriba del 80%, mejora con tratamiento a base de desinflamatorios analgésicos, y la piedra angular pues es el ejercicio o el fortalecimiento del sistema muscular.
Muy bien. Y doctor Clériga, mencioné hace rato que los adolescentes pueden presentar dolor de espalda bajo y hay una patología muy interesante que se llama espondilolisis. ¿Podría explicarnos un poquito acerca de esta patología y qué manifestaciones tienen estos adolescentes? Bueno, la espondilolisis quiere decir que hay una fractura en una parte de la parte de la vértebra, en la parte media de la vértebra, y que puede hacer que esa vértebra esté inestable. Inestable quiere decir que si yo normalmente me agacho, mis vértebras se van a mover, pero no se van a desalinear. Cuando hay espondilolisis existe la posibilidad de que estas vértebras se desalineen, y al desalinearse pueden producir dolor. Hay otra cosa que pues, en español sería, en inglés llaman impending rupture, que es como que se va a romper, y eso lo hemos visto en algunos jóvenes que llegan con dolor de espalda. No es muy común ver jóvenes con dolor de espalda, adolescentes, y todo sale normal, su resonancia magnética se ve bien, sus discos se ven bien, sus radiografías se ven bien, y aquí podemos hacer un estudio de medicina nuclear, es un estudio que se llama SPECT-CT, y básicamente con medicina nuclear vemos que en el sitio donde se produce la fractura se prende con el radioisótopo. Y esto nos dice que está a punto de romperse, que se puede romper, entonces se les pone en reposo y finalmente se les reorienta para que vuelvan a hacer su ejercicio. En algunos casos estas vértebras se empiezan a desalinear cuando se ha roto y depende realmente de la postura de la columna, de los síntomas del paciente, de si progresa ese deslizamiento o no progresa el deslizamiento, para ver que sean candidatos o no para cirugía. Gracias. Mencionarles que, bueno, en el otro extremo de la vida también hay causa frecuente de dolor de espalda, que puede ser dolor de espalda bajo, puede ser dolor de espalda medio, y estos son las fracturas asociadas a la osteoporosis. Las fracturas vertebrales asociadas a la osteoporosis muchas veces se ven después de eventos triviales, un sentón, algunos hasta simplemente hecho de toser se llegan a fracturar estas vértebras que están de por sí débiles por la falta de solidez, de calcificación del hueso, y son típicamente pacientes mayores, más frecuentemente mujeres, que después de algún movimiento, algún esfuerzo, tienen dolor que suele ser únicamente en la espalda y que al examen físico les tocamos la parte de atrás, la apófisis espinosa, que son los huesitos que nos sentimos en el centro de la espalda y duele mucho la vértebra que está fracturada. Y estos se ve cada mes con mayor frecuencia, son pacientes que se inmovilizan, se tratan con analgésicos, si no responden son pacientes que se tienen que tratar de manera invasiva, por suerte ya no quirúrgica en la mayor parte de los casos, sino a través de unas cánulas que se meten en la vértebra y se solidifica con un cemento especial para el hueso. Ahora, ¿hay algún signo? Ya hablamos pues que se tratan los pacientes con analgésicos, con relajantes, fisioterapia. ¿Hay algún signo de alarma, algo que hace que el paciente deba pensar que es urgente acudir al hospital o por lo menos acudir al consultorio para una revisión oportuna, para detectar algún problema serio, algo grave y urgente? Bueno, la intensidad del dolor, ¿no? Hay de dolores a dolores, ¿no? Entonces, si es un dolor muy fuerte, muy intenso, me tomo un analgésico, no se me quita, o si tengo, en un momento dado, se corre hacia la pierna, o tengo adormecimiento en la pierna, o tengo falta de fuerza, pues definitivamente pues tengo que buscar ayuda, ¿no? Hay que ir a la sala de urgencias o ir con el médico para que le atienda, ¿no? Si es un dolor que se quita con algún analgésico, pues probablemente lo dejemos pasar por alto. Muy bien. Ok. Bien. Y tocando también una causa frecuente de dolor lumbar, pero que se asocia a otros síntomas como los que acaba de mencionar el doctor Clériga, las hernias de disco es una patología frecuente que causa mucho del dolor lumbar que vemos.
¿Qué manifestaciones adicionales nos dan estas hernias de disco? Bueno, lo principal pues es el dolor, ¿no? que se corre hacia uno de las piernas. O sea, dependiendo del nivel vamos a tener ciertos grupos musculares con debilidad o algunas alteraciones sensitivas, ¿no? Hormigueo, sensación de ardor, quemazón. Puede haber dificultad para subir y bajar escaleras, o el paciente al caminar pudiera no subir y bajar el pie, arrastrarlo de cierta forma, o tropezar con el piso simplemente, ¿no? Entonces esos son datos de alarma neurológica para asistir a una valoración, ¿no? Okay. Yo quisiera más añadir, ¿no? Hay pues una creencia, ¿no? Tengo una hernia de disco, me tengo que operar. Y la realidad de las cosas es de que no es así. Hay un estudio muy importante de hace algunos años que salió y en el New England Journal of Medicine nuevamente. Y en este artículo se agarran personas arriba de 50 años de edad. La única condición es que no tuvieran ningún problema de espalda, que no le doliera la espalda, que no tuvieran ningún síntoma. Se le hicieron resonancias magnéticas y el 45% tenía hernias de disco. Entonces quiere decir que tener una hernia de disco no quiere decir que me tengo que operar, ¿no? Si esa hernia de disco es la causante de mi dolor y mi dolor no se quita con el tratamiento y me está provocando algún problema neurológico, pues puedo ser candidato a cirugía, ¿no? Sin embargo, nosotros muchas veces pacientes dicen, doctor, vengo porque tengo 4 hernias de disco. 4 hernias de disco, bueno, pues sí, puede tener 5 hernias de disco, ¿no? Pero le están dando problema, no le están dando problema. Inclusive las que dan problema, el tratamiento es de entrada médico, no es quirúrgico. Realmente nos operamos a pacientes cuando tienen un problema neurológico, falta de fuerza, falta de sensibilidad. Ahí pues obviamente somos un poquito más pro cirugía, ¿no? Para tratar de evitar que ese nervio se lastime o quede permanentemente lastimado, aunque hay artículos que demuestran que aún con problema neurológico y con tratamiento médico algunos pacientes pueden recuperarse. Entonces no necesariamente es cirugía. Pero la cirugía tiene varias ventajas. La cirugía resuelve el problema rápidamente y finalmente reintegra al paciente más rápido a sus labores. El otro tratamiento pues puede llevar meses, inclusive terminar con cirugía en un momento dado. Entonces finalmente sabemos que si les damos tratamiento, el 84% de los pacientes les va a quitar el dolor, aunque tengan una hernia de disco. Y esto persiste a lo largo del tiempo. Son pacientes que probablemente no van a tener un problema. Y un 16% se quita el dolor y regresa o nunca se quita, y esos son los que pensamos que deben operarse. Muy bien. ¿Qué papel juega el educar al paciente en el manejo del dolor? Bueno, es muy importante, ¿no? Ahora se ha visto que a través de la educación y cuando los pacientes entienden cuál es la causa de su dolor, qué es lo que pueden esperar en un momento dado, como que les duele menos, porque le adjudican menos importancia al dolor. El dolor, pues finalmente lo sentimos con la corteza cerebral, ¿no? Entonces, yo tengo un umbral muy alto al dolor, tengo un umbral muy bajo al dolor. Pues no sabemos cuál es el mecanismo de esto, pero probablemente es el hecho del valor que yo le doy al dolor, ¿no? Si el dolor para mí es muy importante, me incapacita y me preocupa mucho, probablemente me va a doler mucho, ¿no? Si lo tiendo a ignorar, claro que hay dolores a dolores, pero si lo tiendo a ignorar, como que el dolor va a ser una parte menos importante de mi vida. Si hay dolores que aguantamos, pues tengo un dolorcito, ahí me la llevo, en fin, ¿no? Entonces es muy importante el valor que le demos al dolor de espalda. Y lo otro es en lo preventivo, ¿no? Incluso antes de tener cualquier evento de dolor de espalda, las medidas de higiene de columna, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? No agacharse con la espalda, sentarse en sillas con respaldo firme, estar cierto periodo sentado y cambiar de posición, gente que exagera un poco en el ejercicio, sobre todo en levantamiento de peso axial, sin ningún cuidado en la columna, pues puede tener un deterioro rápido de los segmentos, ¿no? Entre discos, y a largo plazo ciertas alteraciones en las articulaciones que podrían llevar a algo que se llama canal lumbar estrecho, ¿no? Sí, yo quisiera nomás mencionar, ¿no? Vivimos en una época donde el ejercicio es muy, muy importante para los jóvenes, ¿no?
Y desafortunadamente, desde el punto de vista genético, no todos estamos hechos para aguantar ejercicio. Quiere decir que hay gente que soporta muy bien ejercicio, que corre hasta los maratones, hasta los 70 años de edad, 80 años de edad, y hay gente que a los 40 años empieza con problemas de columna. Quiere decir que desde el punto de vista genético, nuestros ligamentos, nuestra estructura, no está hecha para soportar esas cargas, ¿no? Y todos dicen, no, tú puedes, podemos hacer todo, yo puedo correr maratones, puedo hacer teatrones, puedo hacer... Y la realidad es que no. Entonces, finalmente, por eso están los centros de alto rendimiento. Entonces, se hacen estudios genéticos, se hace en un momento dado una valoración y ver en un momento dado si realmente es una estructura, la estructura física de cada uno genéticamente determinada, va a soportar las cargas para a las cuales vamos a someter a nuestro organismo, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, porque una vez que ya hay cambios degenerativos en la columna, desafortunadamente no hay marcha atrás, ¿no? No hay ningún procedimiento que nos restituya la columna a la normalidad, ninguna cirugía que lo pueda hacer, ni siquiera los discos artificiales, porque tarde o temprano se van a desgastar, ¿no? Entonces, finalmente sería cuidar. Yo voy a hacer este tipo de ejercicio, bueno, voy a ver si mi organismo lo soporta, porque no todos estamos hechos igual. Así es. Otra situación es el llamado guerrero de fin de semana. Es la persona que no hace ningún tipo de actividad física toda la semana y llega el fin de semana y quiere hacer todo lo que no hizo el fin de semana. Y esos son pacientes que se lesionan con mucha frecuencia y sufren con mucho de dolor de espalda. Otra situación, además de la actividad física que debe hacerse con regularidad, los pacientes con dolor lumbar se ha visto que los ejercicios posturales, los ejercicios como tipo Mackenzie, han sido útiles en el control de dolor de espalda y a disminuir las recurrencias de estos dolores. No sé si para concluir este tema del deporte, pero creo que también es importante porque nos llegan pacientes de 50 años y te dicen, oiga doctor, es que yo jugaba a los 20, 30 partidos de básquetbol y quiero ahorita seguirlo haciendo. Debemos tener en cuenta que somos seres biológicos, que vamos cambiando y que debemos hacer ejercicio de acuerdo a nuestra edad y nuestra capacidad. Nunca va a ser lo mismo lo que hacías 20 años atrás, ¿no? Y las lesiones sí son más frecuentes conforme uno pues va envejeciendo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en aras del tiempo que se ha ido volando el tiempo con este Neurotalk, vamos a entrar en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, ok. Aquí tenemos una pregunta, supongo que pregunta que si es bueno esquiar en nieve. ¿La pregunta es malo? No. Yo decía, es malo. No, esquiar en nieve, como cualquier deporte, pues tiene un riesgo, ¿no? Si me caigo, depende qué tanto impacto le meto a la esquiada, ¿no? Si bajo en las negras o bajo en las verdes. Entonces, finalmente, como cualquier deporte, tiene un factor de riesgo. Ahora, si lo hago una vez al año y no tengo ningún problema, y tengo pues una espalda sana, soy una gente que hace ejercicio, no va a haber ningún problema. Muy bien. Y parte de la misma pregunta, dice nadar, yoga para L5S1, edad 69 años con desgaste de cadera. Aquí quiero aclarar también, con mucha frecuencia el dolor de espalda bajo no viene de la espalda baja. Muchos problemas de cadera pueden causar dolor de espalda bajo o problemas en lo que es la unión de la columna con la pelvis, esto es la articulación sacroiliaca, pueden causar dolor de espalda bajo. Y en este caso, pues, nadar como actividad física es muy buena para la espalda, ya que es una actividad donde no hay impacto, ¿sí? El cuerpo al estar en el agua carga menos, entonces es un buen ejercicio. Yoga, hay algunos estudios en donde se ha visto que pues, más o menos mejora los dolores de espalda. Les quiero aclarar,
De hecho, ahora en los congresos de columna hay un módulo que se llama columna cadera. Realmente la cadera está muy ligada a la columna. Si nosotros cambiamos la postura de nuestra columna, cambiamos la postura de la cadera. Entonces, finalmente, va muy relacionado. O sea, hay que tener cuidado con eso. Y aquí hay una pregunta del señor Manuel Macías. ¿La inflamación del colon o colitis puede incrementar el dolor de espalda abajo cuando ya hay antecedentes de problemas de dolor en esta área? Sí, de hecho, los problemas intraabdominales también pueden causarnos dolor de espalda bajo y pueden incrementar las molestias que tenemos por un dolor. Ahora sí que se pueden tener las dos cosas y puede agravar las molestias de la espalda baja. No solo eso, sino que cuando hay un estado de congestión pélvica, cuando hay inflamación aumenta la circulación y las venas que están dentro de la columna están muy ligadas a las venas que están en la pelvis, entonces favorece que haya dolor de espalda. Ok, y aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son los ejercicios para fortalecer la espalda baja? Bueno, ¿quieres? Pues hay varios tipos de ejercicios. A mí me gusta un sistema que se llama EWSQ, quizás en este tipo de problemas, en donde se modifica un poco la postura de la columna. En base a un análisis de grupos musculares se fortalecen grupos que no se utilizan habitualmente y esto ayuda a la dinámica en general de la columna baja. Pero es una evaluación, ¿no? Sistémica. Sí, en efecto. Uno de los tipos de ejercicios más estudiados para eso y que se usan con frecuencia son los ejercicios tipo Mackenzie, guiados por el fisioterapeuta. Ahora, aquí hay otra pregunta que dice, con el dolor de espalda, ¿qué tan conveniente es consultar a los quiroprácticos? Sí, bueno, los quiroprácticos son de ayuda, ¿no? Funcionan bien en algunos casos. Cuando no hay compresión de tejido nervioso, cualquier quiropráctico decente le va a decir, si yo tengo compresión de un nervio, en un momento dado no lo va a atender. Entonces, finalmente, quiroprácticos funcionan muy bien a algunas personas, les quita el dolor y yo no tendría ningún problema que vean al quiropráctico. Sí, yo tampoco, aunque creo que en otros países está mejor regulada la práctica de los quiroprácticos que en México, no lo sé. Pues yo conozco varios quiroprácticos en México y realmente funcionan bien, son gente que lo hace bien. Muy bien. ¿Es bueno tronarse la espalda? Pues yo voy a ser categórico, yo creo que no. O sea, el tronarse daña las articulaciones, ¿no? No sé si ustedes tengan otra opinión, yo recomiendo que no. Bueno, cuando se truena la espalda, básicamente lo que están haciendo es creando una presión negativa dentro de la articulación, es decir, como me trueno los dedos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente una articulación es un espacio cerrado que tiene una cápsula y tiene un hueso de un lado, un hueso del otro lado, y tenemos líquido adentro que se llama líquido sinovial, y lo que truena es el líquido cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, se genera gas en esa articulación. Y aunque sin poderlo asegurar al 100%, pues decíamos que no sería deseable que tengamos estos cambios de líquido a gas y que pueda acelerar los cambios degenerativos en una articulación, pero no lo puedo asegurar al 100%. Gracias. Sí, de hecho hay algunos que dicen que pues, no pasa absolutamente nada, igual como tronarse los dedos. La cosa es cómo se truena en la espalda, ¿sí? Porque si el movimiento es demasiado violento, pues ahí sí se pueden lastimar. Ahora, tenemos otra pregunta. ¿Por qué duele el área del cuello y la espalda alta? Pues las causas son muy similares en cuanto a que el músculo y las articulaciones pueden doler, como les comenté, las fracturas por osteoporosis pueden causar dolores de espalda alta. Los problemas de hombro pueden también generar dolor en el cuello y en la espalda alta. Son muchas las causas del dolor en esa zona. Y muchos son las inserciones musculares, son grupos musculares que van en toda esa zona, ¿no? Por ejemplo,
En área cervical, pues uno de los músculos más grandes, que es el trapecio, va desde la base del cráneo, todo el cuello, se inserta en hombro y parte alta de la columna dorsal. Entonces es un tipo de dolor referido, ¿no? Cuando se presionan los nervios y hay dolor y falta de movimiento, ¿cuál es la terapia y por qué pasa? Cuando se presionan los nervios, supongo que por un tumor o por una hernia de disco, pues el tratamiento pues es quirúrgico, ¿no? A veces si hay un déficit neurológico importante, es dolor, se puede poner un poquito de cortisona, una infiltración, para mejorar el dolor, ¿no? Desinflamar y mejorar el dolor. Ok, y esta pregunta pues es muy parecido. Si el dolor de espalda baja se pasa hasta una pierna, ¿qué es lo que está pasando y cuál es la terapia? Nuevamente, pues esto puede ser, por ejemplo, una hernia de disco. Se puede tratar con medicamentos y fisioterapia. Si hay agravamiento del dolor, no hay buena respuesta al tratamiento o hay un problema neurológico, esto es debilidad, falta de un reflejo, pues puede ser necesario llegar a tratamiento quirúrgico. Cuando se carga algo pesado y empieza dolor de espalda, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces es por una sobrecarga axial, como mencionó hace un momento el doctor Bustamante, o algún problema de que se lastima alguno de los músculos o los ligamentos. Con algún tipo de ejercicio como yoga, si duele la espalda, ¿por qué pasa? Pues lo mismo, en yoga hay algunas posiciones extremas y puede haber algún desgarro del músculo y puede doler la espalda, o a veces puede salirse un fragmento de disco y generar dolor de espalda, o simplemente se rasga el ligamento que envuelve el disco y se liberan sustancias químicas de adentro del disco que irritan las raíces nerviosas y generan dolor de espalda. Como mencionó el doctor Clériga, un bajo porcentaje solamente de estos pacientes requiere un tratamiento quirúrgico. La gran mayoría, con un tratamiento farmacológico y de rehabilitación física, mejoran. Y básicamente en lo que nos debemos enfocar son en las medidas de higiene de columna, mejorar las posturas, los movimientos para realizar cargas o los movimientos de giro de la espalda baja y de la cadera también. Entonces es modificar un poco de ciertas actitudes en movimientos físicos que tenemos por vicio quizás. Bueno, y la otra es de que nuevamente no todos podemos ser todo, aunque yoga suena muy benigno, no todos tenemos la misma elasticidad en un momento dado, no todos podemos adoptar las mismas posiciones en un momento dado. Ahora, si me duele, me está diciendo mi organismo, me está diciendo, si el dolor es un sistema de alarma, y me está diciendo, hey, párale porque me estás lastimando. Entonces, finalmente hay que hacerle caso a su organismo y ver si está haciendo el ejercicio bien o es un ejercicio que puede hacer en un momento dado. Sí, ese es un punto muy importante, el ejercicio supervisado. Muchos no sabemos cómo hacer el ejercicio, es importante, pues por lo menos al principio tener la guía de una persona que sabe lo que está haciendo y de cuidar las formas para no lastimarnos. Aquí el doctor me dijo que tengo una protrusión discal L3-4 y L4-5, tengo dolor de espalda y también dolor ciático. Sí, bueno, pues las protrusiones discales, una hernia de disco puede generar dolor de espalda y a la vez al estar comprimiendo la raíz nerviosa puede generar dolor que corre hacia la pierna, conocido como dolor ciático. Pues como ya se mencionó, pues el tratamiento pues son analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, fisioterapia, y si esto está progresando o no responde, pues habrá que pensar en otro tipo de tratamientos, desde infiltraciones o tratamiento quirúrgico de la hernia de disco. Se recomienda un periodo de tratamiento de 3 a 6 semanas. Si en 3 a 6 semanas no cede el dolor, probablemente requiere tratamiento quirúrgico. ¿Los suplementos condroitín, sulfato y glucosamina sirven? Pues no hay mucha evidencia, solamente hubo un estudio que se hizo en Londres hace muchos años donde estudiaron pacientes con dolores articulares
y se encontró que quizá en aquellas articulaciones pequeñas de las manos, por ejemplo, podrían ser de cierta utilidad. En grandes articulaciones probablemente no. Y tenemos aquí ya las últimas dos preguntas que son, ¿qué tan benéfico y ayuda de postura son buenas las fajas? Y la segunda es, con la edad la postura es más difícil, ¿qué puede ser? Entonces, bueno, las fajas en el momento, en la etapa aguda del dolor pueden ser útiles porque dan un poco de apoyo, dan sensación de seguridad, ayudan un poco a relajar el músculo. Sin embargo, el uso crónico de las fajas, el uso por demasiado tiempo hace que los músculos de la espalda se hagan flácidos y entonces hay incluso un síndrome que en inglés se llama flabby back syndrome, que sería síndrome de espalda floja o espalda guanga, y estos músculos que no están fuertes también generan dolor de espalda. Entonces, a largo plazo, el uso de la faja puede ocasionar dolor de espalda. Entonces, es un periodo breve con una indicación clara y precisa. Pueden ser útiles las fajas, pero no para siempre. Y la otra es, con la edad la postura es más difícil. ¿Qué puede ser? Bueno, la postura va cambiando con los cambios degenerativos propios de la edad de la espalda. Los discos se van deshidratando, van perdiendo altura. En algunos casos la postura va alterándose también por la osteoporosis. Son muchos los factores que alteran la postura, factores asociados pues a la degeneración propia de la edad. Creo que son todas las preguntas. Pues quiero... una pregunta más. ¿Qué tan efectivo es el consumo de colágeno hidrolizado para el fortalecimiento de los huesos? Pues no hay ninguna evidencia en la literatura médica que apoye el uso del colágeno para fortalecer los huesos, aunque pues colágeno es lo que le da la elasticidad al hueso, pero no hay un estudio de que yo tomo colágeno y voy a fortalecer mis huesos, pues no hay evidencia al respecto. Lo que sí me parece importante es una valoración, sobre todo en mujeres para osteoporosis, desde muy temprano. A mí me parece que es un campo que lo abarcan varias especialidades, pero en realidad quien es el especialista indicado para el tratamiento de osteoporosis es el endocrinólogo, es el que lo ve de una forma mucho más integral. Me parece que los hombres también en cierto periodo de nuestra vida debemos de realizarnos estos estudios y debemos estar supervisados por un endocrinólogo para realmente fortalecer los huesos relacionados a esto que es lo más degenerativo, que es la osteoporosis, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada más quiero terminar agradeciéndole a todos ustedes su atención a esta plática, a las personas en redes sociales, muchas gracias también. Les recuerdo que pueden ver mayor información en neurospacio.com. También estamos en Facebook y hay un canal en YouTube para ver este tipo de pláticas, esta y las que ya se han presentado con anterioridad. Muchas gracias, buenos días.